Entrenador Online, episodio número 31. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es lunes 21 de noviembre y tenemos un invitado especial en el capítulo. Entrevistamos a Víctor Bravo, también conocido como The Medifitness en redes sociales. Víctor está terminando la carrera de medicina. Vamos a hablar de cómo mejorar tu salud, cómo mejorar, también tu físico, pero desde la parte de fuera del hospital, de la parte de prevención y cambio de hábitos, antes de que aparezca la enfermedad o problema. Normalmente que esperamos a que nos duela algo, a estar mal para ir al médico. Vamos a intentar concienciarte o hacer que mejores la parte preventiva o cómo hacerlo para que no tengas que llegar a enfermarte, ¿sí? Y a tener el problemita. Pero antes recuerda que en trainingarrandogold.com tienes por solamente 10 euros al mes entrenamientos personalizados en vídeo. Tienes también cursos para mejorar tu alimentación, una biblioteca con más de 200 vídeos y mi soporte para cualquier pregunta que te surja. Esta semana tenemos dos nuevos entrenamientos de tipo HIIT, uno para hacer en casa y otro para hacer en el gimnasio. Y también estamos ya en la última fase del entrenamiento de fuerza, tanto para hombres como mujeres, de nivel intermedio. Además recuerda que cada mes hacemos un nuevo curso y en este vamos ya por la mitad del curso de entrenamiento abdominal. En las próximas clases vamos a ver cómo realizar protocolos de entrenamiento y un método también para perder grasa de esta parte. Ahora sí, vamos ya con el tema de hoy. Vamos a hablar con Víctor, que está al otro lado. Muy buenas. Lo primero, encantado de poder participar en esta entrevista, digamos, llamémoslo de esa manera. Yo, por mí, siempre encantado de colaborar con este tipo de proyectos. Muy bien, bueno, Víctor es estudiante de quinto curso de medicina, como comenté anteriormente, y vamos un poco a intentar explicar entre los dos, a hacer que las personas entiendan un poco mejor lo que es el concepto salud y que las personas también entiendan o entendamos entre todos que no asociamos solamente el estar enfermitos o no estar enfermitos para cuidarnos, sino que tenemos que un poco llevar una vida saludable para, no tener que ir al médico, etcétera, ¿vale? Para empezar, Víctor, me gustaría que, definieses tú que estás muy en ese mundillo, el concepto de qué es para ti la salud. Pues muy buena pregunta. O sea, yo me identificaría hoy en día el concepto de salud con el concepto que tiene actual la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues dice que no solamente estamos enfermos cuando enfermamos de verdad, sino que podemos estarlo incluso antes. Te voy a explicar. El modelo biopsicosocial de la salud establece que podemos estar enfermos cuando tenemos una enfermedad física, mental, social, incluso, ¿por qué no decirlo?, espiritual, incluso en sentido de cuál es el sentido de mi vida. Cualquiera de estos factores puede afectarnos y al final es todo integrado, está todo junto. O sea, somos como un pack. Todas estas áreas de nuestra vida se complementan, se ayudan entre sí y cuando una de ellas enferma, pues se pueden resentir las demás, claro que sí. Claro, muy bien, es verdad, tienes toda razón que está todo un poco relacionado entre sí. Entonces, un poco yendo, Víctor, por esta línea, ¿cómo le explicarías a las personas, que la salud, que el concepto de salud pasa más dentro, perdón, más fuera del hospital que dentro? Es decir, que importa más lo que haces fuera, cómo comes, cómo te alimentas, cómo te mueves, el deporte que haces, que la pastillita que puedas tomar o dejar de tomar. ¿Cómo le hacemos llegar a las personas que lo importante está, fuera del hospital? Bueno, pues lo primero que les diría a las personas es que hoy en día tenemos una fuerte epidemia de diabetes, de obesidad, de enfermedades crónicas de este tipo, cardiovasculares, hipertensión. Y realmente el problema de la medicina que veo yo hoy es poder hacer frente a estas enfermedades, pero creo que el fallo está hoy en día en centrarnos solo en lo físico. Quiere decir que estas personas saben perfectamente que tienen un problema físico que se puede solucionar, pero no se está dando el enfoque correcto, creo yo, en sentido de mm, creo más necesaria la colaboración entre diferentes profesionales de salud, ya sea psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, y entre todos se debería hacer un consenso para poder mejorar esto, porque creo que si solo lo queremos llevar a cabo los médicos, no lo vamos a poder hacer nunca. Y si quisiera explicarle un poco cómo a una persona, cómo poder evitar llegar a esta situación, pues sería intentar identificar el problema lo antes posible. Quiere decir, realmente cuando
creo que cuando nosotros empezamos a desarrollarnos, cuando somos adolescentes y tal, empezamos a adquirir unos hábitos de vida y a tener una serie de pensamientos. Estos pensamientos nos llevarán a unas actitudes determinadas y poder corregir eso y poder identificarlo antes, es decir, hasta antes de desarrollar la enfermedad. Ahí está la clave, hacer más medicina preventiva, invertir más en eso puede ser un salto de calidad muy significativo en la medicina futura y para el resto de especialidades sanitarias también y empezar a colaborar más entre nosotros. Eso creo yo que es la clave para poder hacer una sociedad mejor en general. Claro, tiene mucho sentido. Justamente hablaba hace unos días con unos compañeros entrenadores que decían que, digamos, en el cole del futuro, en el colegio del futuro, pues sería ideal que existiese una asignatura de hábitos alimenticios o una asignatura de, pues, cuánto deporte tengo que hacer, ¿no? Al igual que mates y economía, porque realmente, pues, bueno, como tú bien sabrás, ni siquiera existe en España, por lo menos, la nutrición en la sanidad pública y bueno, la verdad que así pues es muy difícil que alguien, bueno, digamos, aprenda a comer si no tiene cómo, por decirlo de algún modo. Sí, de hecho yo tengo una teoría que es propia y creo que compartiré con mucha gente. Yo creo que mucha gente aborrece el deporte porque no ha recibido una educación física de calidad cuando eran pequeños. Es decir, no, quizá tú como tú igual que yo hemos pasado por la típica fase de dar educación física en el colegio y que el monitor o el profesor nos ponga a correr 45 minutos dando vuelta a la pista como si fuéramos un hámster. Eso a mí yo lo soportaba, digamos, soportaba y me gustaba porque yo ya era una persona deportista, porque mis padres y yo mismo nos hemos preocupado por considerar hacernos personas deportistas. Pero tú te pones en la piel de una persona que sus padres sean sedentarios toda la vida, que no le hayan motivado a hacer deporte, que no hayan estado encima de él en plan, niño, haz deporte, haz cosas. Pues yo veo que un profesor lo pone a hacer ese tipo de actividades que pueden ser un poco más aburridas y entonces el niño piensa, joder, menos mal que he terminado ya esta clase de educación física y no tengo que volver a hacer deporte en mi vida. Entonces yo creo que eso puede ser un factor decisivo y como tú bien has dicho antes, el tema de la nutrición, no tenemos educación nutricional en la enseñanza primaria ni la secundaria y eso contribuye a que nos creamos muchos de los mitos de la nutrición que están hoy circulando por internet y que no tienen ningún filtro. Por eso creo que puede ser muy decisivo eso que acabas de comentar. Y mira, justamente nunca había pensado lo que me comentas, porque como, pues como hablas también en tu caso, siempre hice deporte y siempre me encantó, ¿no? Pero justo ahora que me pongo a pensar, los que en mi cole no hacían deporte, odiaban la clase de educación física, y sí que a día de hoy, pues son los que realmente pues tienen más sobrepeso o digamos más problemas asociados con exceso de peso, diabetes y demás. Y la verdad que nunca lo pensé, como dices tú, tiene mucha lógica, porque sí que yo lo hacía y digamos, me parecía a lo mejor hacer un fartlek, pues no me gustaba casi Claro, nada, pero bueno, era un poco competitivo, quería acabarlo, pero había gente que decía, a sudar, por favor, que qué mal, venga, eso es. ahora luego. Y sí es verdad que si tú, digamos, tus primeras, primer choque, tus primeros hábitos de deporte los aborreces, pues es muy difícil que luego pues lo implantes en tu vida, es verdad que es una muy buena apreciación. Vamos a Claro, te seguir, coges Víctor, manía. perdona, vamos a seguir Sí, con la parte de, ya que estamos hablando de la juventud y demás, ¿afectan las pesas al crecimiento? Porque hay muchas personas, sobre todo, bueno, en España, fuera de España sí que los gimnasios pues aceptan que vayan menores, pero en España en muchos gimnasios, yo mismo cuando quise empezar, que me dijeron, no, 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 te vas a quedar pequeño, y el propio monitor me dijo que sin un permiso de mis padres no podía empezar a entrenar, creo que tenía yo 15 o 16 años. ¿Qué le dirías a estas personas que piensan que, pues, que hacer pesas afectan al crecimiento del niño o de la niña? sí, pues eso que me acabas de comentar me resulta muy familiar porque es que a mí también me pasó exactamente igual. Yo realmente no empecé a ser una persona deportista hasta los 12 años, 11, 12 años, cuando ya me vi un poquito gordito y dije, bueno, me gustaría hacer un poco más de deporte. Entonces, ¿qué les diría a esos adolescentes que quieren empezar a hacer deporte pero no saben muy bien por dónde empezar? Pues bueno, lo primero que le voy a decir es que el trabajo con carga externa, digamos con pesa, eh, puede ser muy beneficioso para su crecimiento, pero siempre y cuando sea supervisado y entrenado por profesionales cualificados, porque si no pueden aparecer lesiones que podemos lamentarnos de ello. O sea, trabajo con carga, sí,
pero con cabeza y supervisión, por supuesto. Perfecto. Una de las cosas que mucha gente a veces no entiende es que hablando de trabajo con carga, digamos que solo asociamos a una carga externa, ¿vale? Y si, por ejemplo, a lo mejor le dicen, no le dejas al niño la pesa de 5 kilos porque va a ser mucho. Mira, cuando el niño salta, está aplicando una cantidad de newton de fuerza que la pesa de 5 kilos no es ni 1%. Por Digamos que supuesto. normalmente la gente, o bueno, yo mismo, muchas personas cuando tenemos desconocimiento, vemos las pesas como, digamos, la cantidad de lo grande que es la pesita. Uy, 10 kilos para el niño. Cuando el niño salta, cuando se cae del árbol o cuando se tira con el patinete, que todos los niños lo hacemos, estamos aplicando mucha más fuerza que la que hace Mm, falta para esa pesita. Así que la verdad total, que tenemos que intentar que esa idea se cambie. total y absolutamente de acuerdo, Alberto. Y también cuando, claro, lo que has dicho también, se ve como menos lesivo trabajar con nuestra carga interna, por ejemplo, que el niño haga flexiones, que el niño salte, corra, juegue, no se ve como malo. Y yo creo que un poco motivado por el boom del gimnasio, la gente haciendo pesa, el boom del fisioculturismo no natural, yo creo Sí, que ha influenciado negativamente sí, a sí. eso, sobre todo a la generación de nuestros padres, porque yo era el primero que le decía a mi padre, no hagas pesas, que te va a quedar pequeño, pero luego ya es cuestión de buscar uno por su cuenta y decir, eso no tiene lógica. Sí, sí, no, pero es verdad, es obvio. Si mi padre o yo mismo, por ejemplo, ya abro Instagram y veo el chaval de 18 años al que podría seguir mi hijo, por ejemplo, que no tengo, ¿no? Pero bueno, dentro de otros 18 años, y veo, no sé, al típico Jeff Seid o el típico influencer que con 20 años tiene 1 millón de seguidores y vende proteína y usa esteroides, y es obvio que le diría a mi hijo, pues mira, no es el modelo a seguir, porque sí que es verdad Claro, que estamos en una sociedad que un poco, pues, lo que más se vende no es lo más saludable, vamos a decirlo de este modo un poco así. Hablando, Víctor, sí, como dijiste al principio del sistema, de que digamos que para conseguir que mejore todo el tema de obesidad, diabetes, hipertensión y todo esto, asociado al entrenamiento, que el entrenamiento pues lo mejore, tenemos que, esto creo que todos lo tenemos bastante claro, tenemos que conseguir mejorar el nexo, la comunicación entre el médico y el entrenador o el nutri, el fisioterapeuta, porque sí que pasa que las personas pues van al médico, haga usted deporte, ya, pero ¿y cuánto mm, deporte hago? ¿Y qué deporte hago? ¿Y con quién lo hago? ¿Cómo, digamos, mejorarías tú este nexo, esta comunicación entre ambos profesionales? pues lo primero de todo, y lo que yo creo que tiene que ocurrir en un plazo de a no mucho tiempo, es integrar en el sistema de salud pública al resto de profesionales, pero hacerlo bien, o sea, no un par de fisios solo para la UCI, no mm, un psicólogo para todo el hospital y ya está. Yo diría, por lo menos entrenadores, por lo menos uno por planta, que puedan hacerse cargo del trabajo físico de los pacientes, pues es que vemos que muchos pacientes pasan la mañana encamados y como mucho el médico les dice, vale, haga deporte o date un paseíto por la planta. Yo creo que un entrenador personal, una persona que estudia INEF, si se especializa correctamente, debe saber cómo trabajar físicamente las patologías. Así que yo creo que al final la revolución va a estar en integrar a los profesionales de salud a todos en el sistema de salud pública y, y empezar a darle más importancia al entrenamiento y la nutrición, dentro tanto como de tratamiento como prevención. En ese momento yo creo que se producirá que empezarán a mejorar los pacientes de las enfermedades crónicas, estas dejarán de ser de aumentar su tasa de incidencia, por así decirlo, y yo creo que la sociedad va a pegar un cambio en ese sentido en el momento que le demos la importancia de vida a eso. Es verdad, sobre todo pienso como tú en eso, en que hay que darle la importancia y el poder que tiene, digamos, la buena alimentación y el buen entrenamiento sobre las enfermedades. Hablando, Víctor, un poco sobre la suplementación, que digamos que es el otro tema un poco más tabú, el tema que más la gente teme, ¿qué le dirías a las personas? Vamos a solamente a tocar creatina y proteína, que es un poco lo más común. ¿Qué le dirías a las personas que piensan que, bueno, que tomar proteína o tomar creatina pues afecta negativamente a su salud? Pues bueno, este es un tema que se puede escribir ríos de tinta, Ujú. porque principalmente, antes de hablar de la suplementación, yo hablaría antes de tener unos buenos hábitos de vida. O sea, si ponemos en una pirámide donde la base es lo más importante y el pico lo menos importante, los suplementos para mí serían el pico de la pirámide. Y la base de la pirámide estarían pues el entrenamiento, la nutrición y el descanso.
y, ¿por qué no también un buen sistema de valores y una psicología sólida de la persona? Entonces, la suplementación sí está bien en determinados casos. Yo consumo suplementos eh, y consumo esos, creatina y proteína, porque son los que, por la información que he obtenido y tal, los que he visto que mayor evidencia científica tienen. ¿Y qué les diría a las personas? ¿Suplementación con estos dos productos? Sí, pero primero deben centrarse en considerarse a sí mismos personas que entrenan, personas que se alimentan bien, personas que piensan bien, personas que van llevando un hábito, unos estilos de vida saludables, y entonces cuando ya lleguemos a un punto determinado en el que queramos seguir progresando, podemos plantearnos la suplementación, claro que sí. Vale, perfecto. ¿Y crees que puede tener algún efecto negativo al tomar, por ejemplo, creatina o proteína? Pues en principio, si quieres empezamos hablando de la creatina. Ujú. La creatina, según el último metaanálisis que leí del año 2017, ponía que ingestas hasta 5 veces superiores a lo recomendado no se veían alteraciones ni en riñones ni en ningún otro órgano a largo plazo. Así que, en principio, tal y como se tiene establecido hoy el protocolo de consumo, que son 5 gramos al día, pues no tiene ningún problema. Es más, hoy en día se están haciendo ensayos experimentales, ensayos clínicos con pacientes neurológicos, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que se está ensayando con la creatina, si Ujú. puede ser una posible terapia para ello o por lo menos complementaria. Entonces, una persona que quiera tomar creatina, pues sin problema. Y también salía que en ninguna edad era peligrosa y que la verdad no le encuentro ningún peligro ahora mismo a la creatina. Y se habla mucho de la creatina te va a dejar calvo, la creatina produce alopecia. Bueno, eso sí me gustaría hacer un inciso, porque esa creencia errónea procede de un estudio que se realizó en el año 2009, si no recuerdo mal, de rugby escolar. Se le suplementó con creatina a un grupo y a otro no. Y entonces se vio que al que se le suplementó con creatina, elevaba en sangre la hormona dihidrotestosterona. Para quien nos escuche y no sepa muy bien, la dihidrotestosterona es un metabolito que deriva de la testosterona y se produce, mmm, digamos, a nivel de los tejidos, y la dihidrotestosterona tiene la capacidad de atrofiar el folículo piloso a nivel del pelo. Y entonces por Mm. eso se nos cae. Pero mmm, no se establece en ningún momento una relación de causa-efecto, es decir, el propio entrenamiento como tal eleva la dihidrotestosterona. O sea, es como si dijéramos que el entrenamiento te deja calvo. O sea, no Sí, tiene sí, mucho te entiendo. sentido. No se ha hecho una extrapolación lógica, es lo que me vengo a referir. Y de hecho, en el estudio ni siquiera se midieron las pérdidas de pelo de los atletas, así que no tiene mucho sentido afirmar eso, y ya ha sido como un mito que se ha establecido y Vale. que va a costar sacar, pero bueno, ahí estamos nosotros. Poco a poco, poco a poco. Vale, y sobre la proteína, Víctor, ¿qué les diría a las personas que piensan que puede ser contraproducente? Vale, pues yo ese mito lo tomo con cariño porque yo he creído durante mucho tiempo en él, así que voy a intentar explicarlo como me gustaría a mí que me lo hubieran explicado en su día. A ver, la gente piensa que la suplementación con proteínas pues te puede afectar negativamente al hígado y los riñones. Mm, lo que pasa que en cierta parte tienen razón, pero tienen razón cuando nos pasamos. Es decir, la cantidad de proteína óptima estimada a día de hoy varía, depende de los sujetos en función de su nivel de actividad física. Entonces, atrás ha quedado ya el 0,8 gramos de proteína por kilo de peso por día, porque se ha visto de hecho, ha salido un metaanálisis en el 1 de noviembre de 2018. Es que me sé hasta la fecha. Mm. Y, y dice que la ingesta de la dieta alta en proteínas no es mala para los riñones ni para el hígado. Lo que pasa que cuando nos pasamos de cantidad, cuando superamos, no sé, 4, 5, 6 gramos
de proteína por kilo de peso al día durante un tiempo prolongado, sí que puede ser perjudicial. Pero las ingestas moderadas, normales, estamos hablando entre 1,2 gramos, incluso 3 gramos en casos de déficit calórico para preservar la masa muscular, no es ninguna locura. Y como reafirman estos estudios, no suponen un riesgo para el daño renal ni para el hepático. ¿Qué ocurre? Que sí tenemos que tener cuidado, eso sí es verdad, con las personas que tienen ya el daño hepático y renal. Es decir, no es la suplementación la que provoca esa enfermedad, es la enfermedad la que condiciona la suplementación. Entonces, evidentemente los pacientes que tengan un problema hepático, un problema renal, tienen que tomar proteínas porque sin proteínas no hay vida. Pero esta debe estar entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso al día. Es lo que últimamente los estudios nos están diciendo. Muy bien, Víctor. Entonces, para hacer un poco un resumen sobre la proteína y creatina, ¿recomendarías a alguien tomar proteína también sobre, aparte de un tema físico, un tema estético, por un tema de salud? En ese caso, yo la suplementación con proteína la recomiendo bastante. Y en el caso que también la recomendaría bastante y haría énfasis que los pacientes empezaran a tomarla son, por ejemplo, los pacientes que acaban de ser sometidos a una cirugía para que cicatrice mejor la herida. Pacientes que tengan una enfermedad crónica les puede venir bien para mejorar su sistema inmune. Pero claro, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos movernos, Claro, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, necesitamos ser consecuentes. claro. Sí, sí, no, no vale una cosa sin la otra. Vale, Claro. Víctor, para ir terminando, ahora que, bueno, que estamos todos en el mundo de las redes sociales, en el mundo del internet, de Instagram y demás, bueno, de hecho nosotros pues, nos hemos conocido por esta red, ¿no? ¿Qué, digamos, le ves tú de bueno y de malo a las redes sociales a día de hoy? Tanta información. Pues me alegra que me haga esta pregunta porque es una pregunta importante en sentido de las redes sociales hoy en día se han convertido en un mecanismo de propagación científica, pero también de lo contrario. O sea, yo por ejemplo, es como una herramienta más. Si la utilizas bien, harás el bien. Si la utilizas mal, pues harás mal a otros y te harás mal a ti mismo. En todo caso, yo, por ejemplo, utilizo mucho Instagram pues, para el tema de la divulgación y gracias a esto nos hemos conocido, estamos haciendo una entrevista, la estamos disfrutando, estamos aportando valor y en ese sentido, pues Instagram es muy bueno, así como Facebook, YouTube, incluso crearte un blog. Las redes sociales ofrecen muchas ventajas hoy en día. ¿Qué ocurre? Que el lado oscuro de las redes sociales pocas veces se habla de él y me gustaría hoy hablar de él ya que me dan la oportunidad porque podemos volvernos adictos. Podemos volvernos adictos a la validación externa, que nos den likes todo el rato, quién nos sigue, quién nos manda un mensaje directo. Podemos convertirnos en zombies directamente. Es decir, yo, por ejemplo, utilizo técnicas psicológicas, llamémoslas así, o de conducta, para evitar caer en ese pozo. Por ejemplo, hay días de la semana que yo directamente no abro Instagram. ¿Por qué? Porque digamos que así me demuestro a mí mismo que soy yo quien controla la tecnología y no es ella la que me controla a mí. Yo decido cuándo meterme, cuándo ayudar, cuándo postear y cuándo hacer las cosas. Yo creo que es fundamental tener un control sobre sí mismo, sobre la situación y utilizar las redes para bien, no, no para autodestruirte a ti mismo. Eso es lo que recomendaría yo. Muy Eso bien, es Víctor, vamos a otra. ver, para Sí. ir terminando, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando? Si tienes página web, en Instagram, en Facebook, ¿vale? Para que, bueno, pues para que sepan de ti, para que te sigan, que la verdad que a mí me gustó mucho tu contenido y por eso pues, te dije hacer la entrevista, porque la verdad que, digamos que es poco común encontrar a médicos, bueno, tú en este caso eres prácticamente médico, estudiantes de medicina, que digamos que estén a favor del entrenamiento, del uso de suplementos y demás, y tienes la capacidad que no tenemos quizás los demás, que digamos conoces muy bien las bases y la ciencia. Digamos que los entrenadores pues somos un poco más prácticos y la parte científica, la parte de bases, pues los médicos la tenéis más estudiada que nosotros, mucho más. Mm. Entonces es muy interesante que pues, para quien te siga o para quien te quiera leer, que pueda ver estas cosas, que pueda ver la parte científica, digamos la parte que, pues, que más cuesta aprender, bien explicada. ¿Dónde podrían Mm. encontrar de las personas que quieran?
Pues cualquiera que quiera seguirme puede buscar mi Instagram, es @themedifitness. En YouTube también. Bueno, YouTube todavía no lo estoy usando tanto, pero dentro de poco empezaré a subir bastante contenido. También pueden buscarme por The Medifitness. También tengo blog donde subo mensualmente, subo 1 o 2 artículos por Ya puedo mes. hacer clic y encontrarte. Muchas gracias, Víctor, por la entrevista, por estar disponible para poder hacerlo. Y nada, un fuerte abrazo, ¿vale? Muchas gracias a ti. Cuando quieras podemos hacer otra y yo encantado de la vida. Perfecto. Hasta otra entonces. Hasta luego, Alberto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista, que hayas aprendido un poco más también como yo de cosas como, bueno, pues lo que comentaba Víctor, de que si de pequeño pues en el cole ya empiezas un poco odiando el deporte, es muy probable que pues lo acabes odiando de por vida. La verdad que fue una buena apreciación que yo nunca había pensado y tiene toda la razón. Como siempre, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí, por los comentarios, por las valoraciones en iTunes, por suscribiros a Training Around the World, en fin, por todo lo que hacéis al otro lado para seguir ayudándome a estar motivado y trabajando cada día. Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Hasta entonces que tengáis una muy buena semana.